Estudio Juventud. Semana del 10 al 16 de marzo de 2025. Tema: fidelidad e integridad son valores que no deben faltar en los administradores de Dios. Lectura bíblica, 1 Corintios 4, 1 al 4. Introducción: en el contexto cristiano, cada creyente es llamado a ser un administrador de los bienes y recursos que Dios ha puesto en sus manos. Ya sea que se trate de la familia, la iglesia, o los recursos materiales y espirituales, la responsabilidad de manejar todo con sabiduría y justicia recae en los creyentes que han sido apartados para servir a Dios. Sin embargo, para ser un buen administrador, existen dos cualidades fundamentales que deben caracterizar la vida del cristiano: fidelidad e integridad. La fidelidad es la capacidad de mantenerse firme, leal y constante en el cumplimiento de nuestras responsabilidades y compromisos. La fidelidad ante Dios no solo significa cumplir con nuestras obligaciones, sino también permanecer firmes en nuestra fe y en nuestro servicio a Él, sin importar las circunstancias. Por otro lado, la integridad tiene que ver con la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Ser íntegro significa actuar con honestidad, rectitud y transparencia, sin doblez ni hipocresía. Un administrador íntegro no solo busca el bienestar personal, sino que también actúa de acuerdo a los principios de justicia y equidad establecidos por Dios. Ambas cualidades, fidelidad e integridad, son esenciales para cumplir con el llamado de ser buenos administradores de Dios. 1. La fidelidad es un requisito fundamental para los administradores de Dios. La fidelidad es esencial para aquellos que han sido llamados a administrar los recursos de Dios. Un administrador fiel es aquel que se mantiene constante y leal en su compromiso con Dios, sin importar las dificultades. 1 Corintios 4:2. Además, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. 2. La integridad refleja la santidad de Dios. Ser íntegro implica vivir en congruencia con los principios de justicia y verdad que emanan del carácter mismo de Dios. Un administrador debe actuar con rectitud, tanto en lo privado como en lo público. Proverbios 10:9, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será conocido. 3. Los administradores de Dios deben ser ejemplares en su conducta. Los líderes y administradores deben dar el ejemplo a los demás, mostrando en su vida personal y profesional lo que significa seguir a Cristo con fidelidad e integridad. 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 4. La fidelidad trae recompensas eternas. Dios promete recompensar a aquellos que, con fidelidad, manejan los recursos que Él les ha confiado. La fidelidad tiene un valor eterno que no puede ser medido solo en términos terrenales. San Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 5. La integridad garantiza la prosperidad espiritual. Cuando los administradores viven con integridad, sus vidas reflejan la justicia de Dios, lo que a su vez trae prosperidad espiritual, pues Dios honra a aquellos que actúan con rectitud. Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los transgresores los destruirá. 6. Un administrador fiel usa todo para la gloria de Dios. Todo lo que un creyente administra debe ser visto como una oportunidad para glorificar a Dios. Los bienes, las habilidades, el tiempo y la influencia que recibimos de Él deben ser usados para avanzar su reino. 1 Corintios 10:31, así que, ya comáis, o ya bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Conclusión: los administradores de Dios son llamados a vivir con fidelidad e integridad en todo lo que hacen. Estos dos valores no solo son fundamentales para el éxito en la vida cristiana, sino también esenciales para reflejar el carácter de Dios ante el mundo. La fidelidad asegura que cumplimos con nuestros compromisos y responsabilidades, mientras que la integridad garantiza que nuestras acciones estén alineadas con la verdad de Dios. Ambos valores deben ser la base de nuestra vida como administradores de los recursos divinos, sabiendo que en ellos glorificamos a Dios y experimentamos su favor y recompensa eterna. Primer título. Exigencia del buen testimonio en el servidor de Cristo. Versículo 1. Léase, Hechos 6:2 y 3, Tercera de Juan 12. Introducción. El llamado cristiano no es solo una invitación a la salvación, sino también una responsabilidad que conlleva el vivir de manera ejemplar en todas las áreas de la vida.
Ser un servidor de Cristo implica más que simplemente desempeñar una función dentro de la iglesia o realizar actos de servicio, implica ser un reflejo del carácter de Cristo en todo momento. El testimonio del cristiano debe ser intachable, porque somos embajadores de su reino en un mundo que necesita ver la verdad del Evangelio no solo en palabras, sino principalmente en acciones. El buen testimonio no es opcional para el cristiano, sino un mandato explícito en las Escrituras. Jesús mismo nos enseñó que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y que nuestra vida debe ser un reflejo visible de su amor, justicia, santidad y compasión. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a llevar una vida digna del Evangelio, mostrando en su comportamiento la transformación que ha obrado Cristo en sus corazones. Esta transformación no debe limitarse a momentos específicos o circunstancias particulares, sino debe ser una constante en la vida del creyente, especialmente en el servicio a Cristo. El buen testimonio es crucial, no solo para nuestra relación personal con Dios, sino también para la credibilidad de nuestro testimonio ante el mundo. El mundo observa y juzga nuestras palabras y acciones, y cuando vivimos de acuerdo a los principios cristianos, demostramos que el Evangelio tiene el poder de transformar vidas. El testimonio cristiano es la herramienta más poderosa para atraer a los perdidos a Cristo. Sin embargo, si nuestro testimonio es contradictorio o inconsistente, puede alejar a aquellos que necesitan la gracia de Dios. 1. El buen testimonio es esencial para representar a Cristo. Como cristianos, somos llamados a ser embajadores de Cristo, lo cual implica vivir de acuerdo con los principios de su reino. Nuestro testimonio es nuestra carta de presentación ante el mundo. San Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 2. El buen testimonio nos llama a vivir en santidad. Para ser un servidor de Cristo, es esencial que nuestra vida esté marcada por la santidad. Un testimonio puro es aquel que refleja la pureza del carácter de Cristo. Primera de Pedro 1:16, sed santos, porque yo soy santo. 3. La honestidad es clave en nuestro testimonio. Un servidor de Cristo debe ser íntegro y honesto en todo lo que hace, desde sus relaciones personales hasta su ministerio. La falta de honestidad destruye el testimonio cristiano. Proverbios 13:5, el justo aborrece la mentira, mas el impío es abominación y se confunde. 4. El buen testimonio atrae a los no creyentes. El testimonio de un cristiano tiene el poder de atraer a otros a Cristo. Cuando el mundo ve una vida transformada, se despierta la curiosidad por conocer el origen de esa transformación. San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 5. El buen testimonio es imprescindible para el ministerio. La credibilidad del ministerio cristiano depende directamente del testimonio del servidor. Un líder o servidor de Cristo debe ser un modelo a seguir, con un testimonio coherente con el Evangelio. San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 6. El testimonio de un cristiano debe ser consistente. El buen testimonio no debe ser algo ocasional, sino una constante en la vida del creyente. La coherencia entre lo que se predica y lo que se vive es crucial para mantener un testimonio fiel. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. 7. El buen testimonio fortalece la autoridad del Evangelio. Cuando los cristianos viven de acuerdo con lo que predican, su testimonio fortalece la credibilidad del Evangelio. Un testimonio sólido aumenta el impacto de la palabra de Dios en la vida de otros. Efesios 4:1, por lo cual, os exhorto yo, el prisionero en el Señor, a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Conclusión, el buen testimonio es una de las mayores responsabilidades del cristiano, especialmente para aquellos llamados a servir a Cristo. Nuestra vida debe ser un reflejo genuino de la transformación que Cristo ha hecho en nosotros, y nuestro testimonio debe ser un testimonio vivo que atraiga a otros a la fe. A través de nuestra santidad, honestidad, coherencia y acciones consistentes, mostramos la verdad del Evangelio y damos gloria a Dios. Segundo título. Indispensable fidelidad en el ejercicio de la mayordomía. Versículo 2. Léase, Génesis 39, 2 al 4. San Mateo 24:45 al 47. Introducción.
La mayordomía no solo se refiere a la administración de bienes materiales, sino a una visión integral de cómo usamos todo lo que Dios nos ha confiado, incluyendo el tiempo, los talentos, la salud, las relaciones y, sobre todo, nuestra vida espiritual. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser buenos mayordomos de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Esta mayordomía, sin embargo, no es una tarea que debamos realizar a nuestra manera o por conveniencia, sino de acuerdo con los principios de fidelidad que se derivan del carácter mismo de Dios. La fidelidad en el ejercicio de la mayordomía es fundamental porque no solo implica cumplir con las responsabilidades de manera diligente, sino también ser leales y responsables en la administración de lo que Dios nos ha otorgado. Dios, como el dueño absoluto de todo, ha confiado a sus siervos la tarea de manejar los recursos de una manera que honre su nombre y refleje su justicia, amor y sabiduría. La fidelidad en este contexto significa ser constantes y responsables en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, reconociendo que no somos dueños de nada, sino administradores de lo que Dios ha dispuesto para nuestro beneficio y para la expansión de su reino. La mayordomía implica reconocer que todo lo que poseemos proviene de Dios y que debemos usar esos recursos para cumplir con su voluntad. No solo se trata de ser honestos y diligentes, sino de estar alineados con los propósitos de Dios en la administración de nuestras vidas. La fidelidad en el ejercicio de la mayordomía también se manifiesta en la obediencia a los principios divinos, en la humildad de reconocer que somos simples mayordomos, y en la gratitud por lo que Dios nos ha dado, reconociendo que todo lo que poseemos es un regalo de su generosidad. 3. La mayordomía requiere responsabilidad. Un mayordomo fiel no solo debe ser diligente, sino también responsable. La mayordomía implica tomar decisiones sabias y justas con los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Segunda a los Corintios 9:7, cada uno dará conforme a lo que haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 4. La fidelidad en la mayordomía implica obediencia a Dios. Ser fiel en la mayordomía es obedecer a Dios en la administración de todos nuestros recursos. La obediencia demuestra nuestro compromiso con Él y con su voluntad para nuestra vida. San Lucas 16:10, si sois fieles en lo poco, seréis fieles también en lo mucho. 5. La generosidad es una manifestación de la fidelidad. La verdadera fidelidad se ve en la generosidad con los demás. Un buen mayordomo no solo administra para sí mismo, sino que comparte con otros lo que ha recibido, siguiendo el ejemplo de Cristo. Segunda a los Corintios 9:7, cada uno, según haya dispuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 6. La fidelidad en la mayordomía trae recompensas eternas. Dios recompensa la fidelidad con bendiciones que van más allá de lo terrenal. Si somos fieles en el ejercicio de nuestra mayordomía, recibiremos la recompensa de Dios, que es eterna. San Mateo 25:23, y el Señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 7. La mayordomía implica vivir con propósito y visión. La fidelidad en la mayordomía no es solo una cuestión de administrar recursos materiales, sino de vivir con un propósito claro, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Primera a los Corintios 10:31, así que, ya comáis, o ya bebáis, o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Conclusión, la fidelidad en el ejercicio de la mayordomía es una parte esencial de la vida cristiana. Como mayordomos de Dios, debemos ser conscientes de que todo lo que tenemos le pertenece a Él, y nuestra tarea es administrarlo conforme a su voluntad. La fidelidad implica responsabilidad, obediencia, generosidad y una visión centrada en la gloria de Dios. Al ser fieles en lo poco, seremos dignos de mayores responsabilidades, tanto en esta vida como en la eternidad. Tercer título. Carácter justo e irreprensible que muestra la confianza del siervo de Dios ante sus hermanos. Versículos 3 y 4. Léase, 1 de Samuel 12:1-4, Nehemías 5:14-18. Introducción. El carácter de un cristiano es uno de los aspectos más cruciales en su vida de fe y servicio. El siervo de Dios no solo debe predicar el Evangelio con palabras, sino también vivirlo con acciones, reflejando un carácter justo e irreprensible que sea un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Este tipo de carácter no se forja de la noche a la mañana,
sino que es el resultado de una vida de obediencia, santidad y diligencia en la búsqueda del propósito divino. La justicia y la irreprochabilidad son dos atributos que todo siervo de Dios debe cultivar, pues su vida debe ser un ejemplo de integridad, rectitud y transparencia. El cristiano está llamado a vivir de tal manera que no solo honre a Dios, sino que también gane la confianza de sus hermanos en la fe. La confianza es una de las bases más sólidas para el servicio eficaz dentro del cuerpo de Cristo. Un siervo que es justo e irreprensible será un instrumento en las manos de Dios, capaz de llevar a cabo la obra con dignidad y eficacia. El carácter justo no significa ser perfecto, sino vivir en conformidad con los principios de la justicia divina, actuando con equidad, rectitud y compasión en todo momento. Por otro lado, ser irreprensible no quiere decir que el cristiano esté exento de críticas, sino que vive de manera tal que, aunque pueda ser señalado o criticado, no se encuentra en faltas o errores graves que deshonren el nombre de Cristo. Este tipo de carácter, cuando es evidente en la vida del creyente, produce una confianza profunda entre los miembros de la Iglesia, pues ven en el siervo un modelo de integridad y fe. En un mundo donde las tensiones y conflictos pueden ser comunes incluso dentro de la Iglesia, tener un carácter justo e irreprensible es una necesidad para que el siervo de Dios pueda construir puentes y fortalecer la unidad. 1. La justificación por la fe, fundamento del carácter justo. El carácter justo del creyente comienza en su justificación por la fe en Cristo. Es a través de esta justicia imputada que el siervo de Dios puede vivir conforme a la voluntad de Dios, manifestando un carácter recto y fiel. Gálatas 3:10 y 11, pues todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley nadie se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. 2. Ser justo implica vivir en armonía con la voluntad de Dios. El siervo de Dios refleja un carácter justo cuando su vida está alineada con la voluntad divina. Ser justo no solo significa ser moralmente recto, sino actuar en coherencia con los principios de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Isaías 33:15, el que anda en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa su oído para no oír de sangre, y cierra sus ojos para no ver el mal. 3. La irreprochabilidad, vivir sin culpa ante Dios y los hombres. Ser irreprensible implica que nuestra vida esté libre de acusaciones válidas, tanto ante Dios como ante los demás. Aunque no somos perfectos, nuestra integridad debe ser tal que no se nos pueda señalar con evidencia de pecado o corrupción. Segunda a los Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos comportado en el mundo, y más abundantemente con vosotros. 4. La justicia se muestra en la rectitud de nuestros actos. Un carácter justo e irreprensible se evidencia en cómo actuamos en nuestras relaciones diarias. El siervo de Dios debe ser un ejemplo de rectitud, actuando de acuerdo con la verdad y el amor, sin doblez ni hipocresía. Salmo 24:3 y 4, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. 5. La confianza de los hermanos se gana por un carácter consistente. La confianza de los demás se gana cuando un siervo de Dios demuestra consistencia en su carácter. Ser fiel en lo que decimos y hacemos nos convierte en un instrumento de confianza para la Iglesia. Proverbios 28:20, el hombre de confianza tiene abundancia de bendiciones, el que apura para enriquecerse no quedará sin castigo. 6. La confianza del siervo de Dios está enraizada en su integridad. Cuando un creyente es íntegro, su testimonio se vuelve un ejemplo para la Iglesia. La integridad de vida es fundamental para que otros vean en nosotros un reflejo auténtico de Cristo y confíen en nuestras palabras y acciones. Proverbios 27, el justo anda en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. 7. Un carácter justo e irreprensible construye la unidad del cuerpo de Cristo. La fidelidad al carácter justo e irreprensible no solo edifica al siervo de Dios, sino que también contribuye a la unidad de la Iglesia. La confianza mutua dentro de la comunidad cristiana se fortalece cuando los miembros viven con justicia y son irreprensibles en su testimonio.
Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Conclusión, el carácter justo e irreprensible no solo es una cualidad deseable, sino una exigencia para aquellos que sirven a Dios y son llamados a ser ejemplos vivos de Cristo. Un siervo de Dios debe reflejar estos atributos no solo en su vida personal, sino también en sus relaciones con los demás, ganando la confianza de la comunidad cristiana a través de una vida coherente con los principios divinos. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.